y tiene importancia porque influye en la jurisprudencia nacional. Recordemos que los estados tienen la obligación de realizar un control de convencionalidad. Y, por ejemplo, esto tiene un impacto en la jurisprudencia chilena que realiza un control de convencionalidad efectivamente. Doy un solo ejemplo, hay muchos, pero no me quiero extender. Doy solamente un ejemplo. Digamos, el año pasado, digamos, la Corte Suprema chilena, a través del ejercicio de las acciones constitucionales, que en el caso de Chile se llaman protección, pero equivaldría a las acciones de amparo, eh, eh, utilizando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, reconoció la existencia del derecho humano al agua, que no está mencionado en la Constitución vigente de 1980. No está mencionado el derecho humano al agua. Pero la Corte Suprema, no obstante no estar mencionado, reconoce, digamos, la existencia del derecho humano al agua en virtud de la jurisprudencia que acabo de mencionar, del fallo Laca-Honhat contra Argentina, digamos, de febrero del 2020, y se ampara en esa jurisprudencia para indicar que en Chile sí existe, digamos, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico, como derecho implícito, ¿cierto?, el derecho humano al agua. Y esto era una comunidad, digamos, ¿cierto?, que se encontraba en una zona del norte de Chile, ¿cierto?, relativamente del norte, digamos, que no tenía agua porque, no, porque estaban enfrentados a una situación de sequía, ¿cierto? Y el Estado lo que hacía era distribuir agua en las casas a través de camiones aljibes, camiones cisternas, ¿cierto?, que transportan agua, pero no le distribuía la cantidad de agua necesaria, el mínimo necesario que fijaba Naciones Unidas para la sobrevivencia, digamos, de las familias. Y la Corte le dijo, Estado, usted tiene la obligación para respetar el derecho al agua de distribuir el mínimo necesario diario para que las personas puedan sobrevivir, cocinar, lavarse, higiene, etcétera, ¿cierto? Que es lo que establece Naciones Unidas en cuanto al derecho humano al agua. Esto es un salto gravitacional desde el punto de vista, digamos, ¿cierto?, de la protección de los derechos. ¿Y por qué se produjo esto? Por la jurisprudencia en materia de derechos sociales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera terminar diciendo que esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, se produce, se logra gracias, digamos, ¿cierto?, a prohombres, ¿cierto?, que son pioneros, visionarios. Una de estas personas que ha sido valiente, valeroso, creativo, proactivo para hacer avanzar la jurisprudencia, digamos, de la Corte. Una de esas personas que contribuyó enormemente con su trabajo a lograr esto fue el distinguido doctor Héctor Fixamudio, así que vaya todo mi reconocimiento a él y a su memoria. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Aguilar Cavallo. Realmente ha sido una brillante disertación, como siempre, un tema tan sensible como son los derechos económicos y sociales.